Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En las calles de Washington, D.C., la explosión de una bomba asesinó a un ex embajador y a su joven asistente. Mientras la investigación del FBI se acerca a los perpetradores, los asesinos colocan la mira en los agentes y en sus familiares. El FBI se encuentra en la peligrosa cacería de un asesino a sangre fría, ya que su objetivo es uno de los oponentes más habilidosos que hayan enfrentado jamás. Un terrorista que orquestó la muerte de un diplomático. Los archivos del FBI. En los años 70, América del Sur enfrentó un resurgimiento de secuestros y asesinatos políticos. Cuando esto se extendió a suelo norteamericano, fue el momento de intervenir para el FBI. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes luchan para adentrarse en un mundo dirigido por diplomáticos y asesinos, espías entrenados y asesinos contratados, con el fin de detener una guerra de terror encubierta por una nación forajida. Muerte de un diplomático. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Washington, D.C., 18 de septiembre de 1976. Un hombre prepara una venganza mortal contra uno de los críticos más feroces hacia su nación. Queridos amigos de Chile. La víctima es el antiguo embajador de Chile, Orlando Letelier. El elocuente socialista se encuentra en los Estados Unidos condenando al gobierno militar del dictador Augusto Pinochet. El gobierno de Pinochet alcanzó el poder 3 años antes en un movimiento sangriento. Letelier pelea contra el actual régimen chileno por la violación de derechos humanos y por revocarle su ciudadanía chilena. Su abierta crítica causó que un país europeo cesara el préstamo de dinero a Chile. Justo después de medianoche, el 19 de septiembre, el terrorista se prepara para silenciar al diplomático de una vez por todas. La bomba a control remoto está colocada debajo del asiento del conductor del vehículo de Letelier. Ahora solo necesita la señal correcta de radio. 2 días después, Letelier conduce a su oficina. Tuve un mal rato. Su asistente Ronnie Moffitt, de 25 años de edad, lo acompaña en el asiento del pasajero. Su esposo Mike va en el asiento trasero. El auto pronto arriba al puesto de la embajada. Correcto. Señor, la económica, pero... La policía encargada de proteger la embajada llama a emergencias y acude en su auxilio. Orlando Letelier apenas vive. La bomba mutiló sus piernas y recibió impactos de metralla en el torso. Ronnie Moffitt, golpeada por metralla, pelea por cada aliento de vida. Mike Moffitt, increíblemente escapa sin daño, aunque terriblemente preocupado por su esposa. Una ambulancia atiende a Letelier justo cuando llega el FBI. Agente especial Carter Koenig. Cuando llegamos a la zona, como todas las escenas de un crimen, era un absoluto desastre. Observé el vehículo. Y había una mujer a un lado del camino siendo asistida. Lo siguiente que escuché a través de todo el estrepitoso ruido fue a un hombre joven gritando: «Dina lo hizo». Y yo no tenía idea de quién o qué era Dina. De acuerdo a la ley, el FBI investiga todo ataque en contra de oficiales extranjeros. El agente Koenig toma cargo del caso. Lo primero que debíamos hacer era tomar el control de la escena del crimen. La escena del crimen es algo único.
Está ahí solo una vez. Y lo que haces en una escena del crimen a menudo determina el resultado final del caso. El agente Cornick solicita más agentes, incluyendo a un experto en explosivos del FBI para recoger y etiquetar cada posible pieza de evidencia. Tuvimos una enorme cantidad de ayuda. Contamos con más de 150 agentes en la escena. Tuvimos expertos forenses. Y esa parte de la escena del crimen estaba dirigida por el jefe de la unidad de explosivos solicitado por mí. Durante la búsqueda, el FBI es notificado de la trágica noticia desde el hospital. Orlando Letelier y Ronnie Moffitt han fallecido. La investigación pasa a ser un caso de homicidio. En la Corte de Distrito de los Estados Unidos, la Fiscalía decide que este caso, político pero sensible al público, debe ser manejado con el máximo cuidado y urgencia. En este caso, la Fiscalía de los Estados Unidos fue asignada a la investigación desde el primer día. Eso no había ocurrido desde el incidente de Watergate. La Fiscalía de Estados Unidos designa a su más implacable procurador, el asistente de la Fiscalía de Norteamérica, Gene Proper. Fue un atroz asesinato y quería solucionarlo de manera que el pueblo supiera que eso no se hacía aquí. Sin importar que Letelier fuera socialista, comunista o extremo derechista, él fue asesinado de una manera brutal en las calles del Distrito de Columbia junto a una joven mujer. Ninguno de ellos merecía la muerte. Dime qué cosa. En el segundo día, los investigadores comenzaron a buscar los posibles motivos para el asesinato de Letelier. Desde el comienzo pareció que el motivo principal era un crimen político ordenado por un país extranjero. Se averiguó desde el Departamento de Estado que la dictadura militar chilena lo consideraba personalmente responsable del cese de préstamos al país. Buenos Aires, Argentina. El agente especial del FBI, Bob Shearer, no quiere alertar al gobierno chileno, así que habla con su contacto en Buenos Aires. Desea averiguar si ellos poseen información que relacione a la inteligencia chilena con el atentado. Su fuente en Argentina le habla sobre un programa secreto llamado Operación Cóndor. Agencias de inteligencia de países derechistas suramericanos han accedido a ayudarse unos a otros para mantener vigilados a los activistas de extrema izquierda y, de ser necesario, eliminarlos. El oficial cree que el de Letelier pudo ser el primer asesinato de la Operación Cóndor. Para mayor información, el FBI recurre al Departamento de Estado y sus expertos en Chile. Necesitamos saber y El experto les indica que Chile necesita desesperadamente el soporte económico norteamericano. Internacional, pero... En la misma mañana del asesinato, el ministro de Economía de Chile descendía de un avión en el aeropuerto Dulles para solicitarle al gobierno norteamericano ayuda económica para su país. El experto pone en duda que Chile arriesgara el préstamo por el asesinato de Letelier. Me resultaba difícil creer que un gobierno, por un lado, ordenara el asesinato de este hombre, mientras que por el otro intentara pedir la ayuda de los Estados Unidos. 2 semanas después del asesinato de Letelier, un vuelo comercial desde Barbados a Cuba hace explosión. Las 73 personas a bordo pierden la vida. Luego de la explosión, los cubanos anticastristas del ala derecha se atribuyen orgullosamente el crédito. Sí, leí eso en las noticias de la mañana. Debido a la proximidad de los atentados, los investigadores se preguntan si los cubanos anticastristas podrían estar relacionados con el crimen. Letelier era un socialista y admirador de Fidel Castro. Parecía poco probable, pero hasta el momento era la única pista que poseía la agencia. El agente Cornick solicita a los laboratorios del FBI comparar la bomba de Letelier con bombas del pasado de los terroristas cubanos anticastristas. Los técnicos tienen poco con lo que trabajar, debido a que la explosión destruyó la mayor parte de la evidencia. De los pocos restos, determinan que la bomba no se compara con nada antes visto. Agente especial del FBI Larry Wack
El laboratorio nos dice básicamente que la bomba de Letelier no coincide con ninguna bomba de los derechistas cubanos que hayan examinado anteriormente. No, era algo que quisieras oír. Es lo último que quieres escuchar al que no tengas una coincidencia. Pero debido al historial de asesinatos de los derechistas cubanos, los investigadores no pueden descartarlos por completo. Intentábamos mantener la mente abierta. Quizás había un nuevo terrorista del cual no teníamos conocimiento. Al encontrarse en un callejón sin salida, los investigadores crearon una línea directa para solicitar información alrededor del mundo. Miles de pistas, literalmente miles de pistas llegaron vía telefónica. Un 1-800 especial fue establecido para manejar las pistas. Teníamos pistas desde Europa y pistas particularmente de América Latina. Una pista venía desde un reverendo del área de Nueva York, quien decía que 3 agentes de inteligencia chilena huían por aire de la ciudad tras breves momentos del asesinato. El agente especial del FBI, Larry Wack, entrevista al reverendo. Y es evidente en los 5 primeros minutos de la entrevista que este sujeto no había visto nada. Así que obviamente intenté llegar al punto. ¿Quién exactamente vio a estos 3 agentes chilenos? El reverendo recibió la información de unos amigos, pero no revelaría sus nombres. Le dije al reverendo, mire, regrese con las personas que supuestamente presenciaron esto y que se pongan en contacto con nosotros. Mientras esperaba, el agente especial Wack se dirige al aeropuerto JFK de Nueva York. Va tras la pista suministrada por el reverendo acerca de los agentes chilenos que huyeron luego del asesinato. Estos sujetos deberían anotarlos para... Nadie pudo confirmar la historia. El caso se congeló nuevamente. No hay nada. Unas cuantas semanas después, el agente Wack se despide de su prometida, quien se va por su trabajo como azafata de una línea aérea. Él no tiene idea de que no era el único que la observaba partir. En el estacionamiento del aeropuerto, un extraño sujeto confronta a la prometida de Wack. Los terroristas contraatacan, golpeando a los más cercanos al FBI. Una autobomba en Washington, D.C. asesina al ex embajador chileno Orlando Letelier y a su asistente. Mientras el FBI comienza a investigar el asesinato, la prometida del agente Larry Wack es amenazada. La asustada azafata llama al agente Wack. Estaba completamente consternado de que algo como esto ocurriera. Que quien quiera que fuera no tuviera las agallas de venir por mí. Tenían que ir por ella. El agente Wack piensa que debe haber entrevistado a alguien implicado en el asesinato. No sabía qué habíamos hecho, pero habíamos tocado algún nervio y ahora debíamos volver y reexaminar lo que habíamos hecho y yo particularmente qué había hecho, con quién había estado hablando y ver de dónde venía esta amenaza. La prometida del agente Wack ayuda a crear un dibujo del sujeto que la amenazó. Agentes muestran el bosquejo a inmigrantes chilenos en Nueva York, intentando que alguien reconociera al sujeto. Pero nadie parece reconocerlo. Washington, D.C., un mes después del bombardeo. Se dijo claramente en Townsend... El asistente a la Fiscalía de los Estados Unidos, Jim Proper, y el agente especial Carter Kornick reciben una posible pista. El Departamento de Estado provee fotos de 2 oficiales de inteligencia chilenos sospechosos, cuyos nombres verdaderos son desconocidos. Un mes después del asesinato de Letelier, en la Embajada norteamericana en Paraguay, 2 chilenos solicitaron visas para lo que eran obviamente pasaportes falsos. Uno de los individuos no tenía aspecto chileno y ambos admitieron abiertamente ser agentes de inteligencia. Ellos dicen necesitar las visas para asistir a una reunión con la CIA en Washington, D.C. Pues necesito ver sus pasaportes. El embajador decide tomar la inusual precaución de fotografiar los pasaportes. Gracias.
Tan pronto la CIA niega el conocimiento de los dos agentes, el embajador cancela las visas. ¿Qué sabes sobre esto? Los investigadores creen que las fotos los relacionan con su caso. El agente especial del FBI, Carter Koenig. Teníamos estas dos fotografías, pero no sabíamos quiénes eran. Si lográbamos identificar a estas personas, eran sospechosos. Podríamos avanzar en el caso. Fotografías de prontuario. Debemos revisar. Unos días después, los investigadores recibieron una pista que apuntaba a Cuba. Un diario venezolano publica una historia declarando que los derechistas extremos cubanos instalados en Estados Unidos habían asesinado a Letelier. Nombra como principales sospechosos a los hermanos Ayala de Nueva Jersey. Los investigadores conocen muy bien a Enrique y Sánchez Ayala. Enrique. Ellos son miembros fundadores de un violento grupo anticastrista llamado Movimiento Nacionalista Cubano. Son sospechosos de varios atentados terroristas de alto perfil, incluyendo un barco ruso en Nueva York 5 días antes del asesinato de Letelier, y de un atentado con explosivos en la Academia de Música de Nueva York, donde artistas cubanos tendrían una actuación. El FBI comienza a preguntarse si los hermanos Ayala también atacaron al socialista chileno Orlando Letelier. En uno de los vecindarios cubanos en Nueva Jersey, un agente del FBI rastrea a Enrique Ayala para averiguarlo. Dale, estoy con el FBI. Cuando el agente le pregunta dónde se encontraba el día del asesinato de Letelier, Ayala le da una rara respuesta. Esa es mi carta de triunfo. Mías bajo la manga. Los investigadores en Washington, D.C. encuentran sospechoso su comentario. Pues yo pienso... Asistente de Fiscalía de Estados Unidos, Jim Proper. Inmediatamente al escuchar algo como eso, comienzas a pensar, ¿qué esconde este sujeto? Proper solicita al FBI que le entregue una citación a Ayala para presentarse ante el gran jurado. En los Estados Unidos, ningún ciudadano está obligado a hablar con la policía o el FBI. Si el FBI se te acerca en una calle, tú puedes decirle, aléjate. Hay una obligación de testificar ante el gran jurado si eres traído con una citación. Un agente se dirige a entregarle la citación a Enrique Ayala. FBI. La esposa de Ayala dice que no sabe dónde se encuentra. Desapareció. Hola, señora. Agentes interrogan a los cubanos anticastristas demandando que entreguen a Ayala. La presión finalmente llega a Ayala, quien accede a presentarse. Gracias por venir. Por favor, tome asiento. En la oficina de Proper en Washington, D.C., Ayala declara que no tiene nada que ver con la muerte de Letelier. No sé nada al respecto. Los investigadores le preguntan a qué se refería con su comentario acerca del as en la manga. Ayala dice que solo estaba bromeando, jugando con la mente de los agentes. No puedo ayudarlos. Proper lleva a Ayala ante el gran jurado. Él niega conocimiento alguno del asesinato de Letelier e invoca la quinta enmienda cuando se le pregunta si ha viajado recientemente a Chile. Ciudad de Nueva York. Días después del testimonio de Ayala. El agente especial Wack recibe una llamada en su casa de un sospechoso terrorista anticastrista. ¿Tú qué? Él dijo eso. Voy a tu casa en un minuto para conversar. El agente Wack teme estar en peligro. La gran pregunta es cómo consiguió mi número telefónico y, más importante, cómo sabía dónde vivo. Así que llamé a mi vecino, que era oficial de policía de Nueva York, Danny. Le dije, toma tu revólver y nos vemos afuera. Y le conté lo que sucedía, que recibí esta llamada y no sabía qué pasaría luego. Nos escondimos en un callejón y aproximadamente 3 minutos después, llega este nacionalista a la puerta de mi casa. Sí, es él, me reconoce. Tuvimos un altercado frente a la entrada de mi residencia donde nos decía, ya sabes que ellos no tenían nada que ver con la amenaza a mi prometida y ya sabes, ¿por qué no dejas a mi grupo en paz? Entonces, ¿por qué nos molestas? Le dejé claro que la próxima vez que se presentara en mi casa, lo regresaría a la suya en una bolsa de cadáver. Muy bien. Estaba extremadamente molesto por toda esta situación. Me refiero a que ya era bastante malo que amenazaran a mi prometida y ahora estos terroristas
Se presentaban en la puerta de mi casa, ¿sabes? Estás como, ¿y ahora qué? Lejos de abandonar el caso, el agente Wack resiste la presión. Si los cubanos están nerviosos, el FBI debe estar cerca de encontrar la conexión al asesinato y posiblemente al terrorista. El agente Wack va tras los cubanos, cazando a cualquiera que tuviera información. Si crees que vas a intimidar a un investigador del FBI, estás equivocado. Lo harás investigar aún más a fondo. No sé nada sobre eso. De la gente a la que se aproximaba, recibía un trato frío o incluso insultos. Oye, aléjate de mí. Pero continuó en la búsqueda de pistas. Finalmente, 5 semanas después del asesinato de Letelier, el agente Wack conoce a un armador de bombas cubano que accede a hablar. Podría ser un gran avance en el caso. O podría ser un atentado de asesinato a un agente que se está acercando mucho a la verdad. Una poderosa bomba radiocontrolada asesina al ex embajador chileno Orlando Letelier y a su asistente en Washington, D.C. El FBI cree que la clave en este caso puede encontrarse en la comunidad cubana anticomunista en Nueva York, una organización conocida por atentar contra socialistas declarados. El agente especial Larry Wack busca pistas mientras que un ex terrorista anticastrista, fabricador de bombas, le dice que quiere hablar. Y lo que no lo dejaba conciliar el sueño era que no le importaba la muerte de Letelier. No podía dormir por el hecho de que la chica fue asesinada, Ronnie Moffitt, y ese era su límite. El fabricante de bombas le dice que escuchó que Enrique Ayala, líder del violento grupo anticastrista, se había encontrado varias veces con un contacto encubierto chileno. Decía que los cubanos querían el apoyo del gobierno de derecha chileno. El agente Wack usa esa información para interrogar a otros informantes. Ellos le dicen que Ayala ha sido visto con un alto y rubio chileno con apariencia militar. Un informante le decía que el nacionalista se refería a él como el flaco. El agente Wack habría confirmado el enlace entre un agente chileno y el movimiento nacionalista cubano. Sí, está bien. Ahora posees evidencia de un agente chileno en contacto con un nacionalista. Y tienes a los nacionalistas con un historial de atentados con bombas desde hace unos años atrás. Entonces, ya sabes, empieza a aparecer un pato y camina como un pato. El FBI enfoca la investigación en Chile, en Santiago. El agente especial Bob Scherer sigue al agente Wack en su descubrimiento del enlace entre Enrique Ayala con oficiales chilenos. El representante de la Interpol en Chile le dice que Ayala visitó Chile 2 años antes y pudo haberse reunido con el gobierno chileno o incluso con el servicio de inteligencia chileno. Con esta nueva información, el asistente de fiscalía Jim Proper le hace una citación a Ayala y a 2 de sus amigos que comparecen nuevamente ante el gran jurado. Unos días después, Proper recibe una amenaza de muerte en su línea privada. ¿Qué sucede? Proper cree que está haciendo algo que hace a los culpables ponerse nerviosos. Creo que estamos haciendo algo bien. Pero en lugar de retroceder, Proper y el agente especial Carter Cornick siguen avanzando en la investigación. Decidimos aplicar la quinta enmienda. Ellos trajeron a Enrique Ayala, quien dice que él y sus 2 amigos invocan la quinta enmienda frente al gran jurado y se rehúsan a contestar ninguna pregunta. Entiendo. Los investigadores deben continuar buscando una manera de abrir el caso y hacer que alguien confiese. Caballeros, Agente especial del FBI Carter Cornick. Este caso está atascado, nada lo hace, pero no se está resolviendo. ¿Cómo diablos volvemos a encarrilarnos? Un mes después en Nueva York, el servicio secreto llama al agente especial del FBI Larry Wack. Han arrestado a un falsificador especializado en hacer identificaciones que quiere hacer un trato. Dice saber de un complot de los hermanos Ayala para asesinar al fiscal del distrito y procurador Eugene Proper.
Luego de meses de investigación, este podría ser el avance en el caso que el FBI estaba esperando. El avance que finalmente los lleve a los terroristas. En Washington, D.C., una bomba radiocontrolada asesina a un izquierdista y ex embajador chileno y a su asistente. En Nueva York, 8 meses después del asesinato, un falsificador contacta con el FBI. Provee identidades falsas a un grupo anticomunista cubano sospechoso del atentado. El falsificador dice tener información interna y quiere hacer un trato con el agente especial del FBI, Larry Wag. FBI, necesito que me digas. Él expone la situación de estar en proceso de hacer falsas identidades, pasaportes y otros documentos para algunos sujetos en el movimiento nacionalista. ¿Sabes? Tu primera suposición es, estos sujetos se preparan para huir, se ocultarán. ¿Sabes dónde encontrarlos? El falsificador dice que los nacionalistas cubanos le contaron que si su líder Enrique Ayala iba a prisión, ellos asesinarían al fiscal general y asistente a la fiscalía Gene Proper, procurador del caso. ¿Qué opinas? El agente Wag se ofrece a hablar con el servicio secreto en beneficio del falsificador. Se ofrece información sobre Enrique Ayala y su hermano Sánchez. Muy bien, ¿estás dispuesto a... El falsificador accede renuentemente. Dice que debe encontrarse pronto con Sánchez Ayala para entregar la falsa identidad. La noche del encuentro, el agente Wag observa desde un sitio oculto. El falsificador llega, portando la falsa identidad oculta en una revista. Pudimos corroborar mucho de lo que nos había contado sin que él se enterara. Al ver a Ayala salir del restaurante con la misma revista, el FBI supo que su informante estaba diciendo la verdad acerca de trabajar con los Ayala. Quizás los Ayala podrían dirigirlos a su contacto chileno. Proper cita de nuevo a Ayala a la corte, pero no aparece. Los agentes del FBI no pueden ubicarlo en ninguna parte. Se convirtió en fugitivo. Esto solo aumenta la sospecha de los investigadores de que juega un papel en el asesinato de Letelier. 2 semanas y media después, el informante entrega más falsas identidades a Sánchez Ayala. Vas a estar bien feliz con lo que te digo, ¿oíste? Al final de la reunión, Sánchez rompe un billete de $1 en 2 y le entrega una mitad al falsificador. Sánchez le dice que un chileno, alto y rubio, contactará al falsificador con la otra mitad del billete. Esto se estaba transformando en una novela de espías de James Bond, con lo del billete a la mitad y todo lo demás, pero ahí estaba otra vez, era apareciendo en la historia este chileno alto y rubio. Era este tipo continuamente elusivo. El FBI duda que este misterioso agente de inteligencia chileno vaya a América nuevamente para encontrarse con el falsificador. La inteligencia chilena puede fabricar sus propias identidades falsas y de mayor calidad. Los agentes siguen a Sánchez Ayala hasta Miami, con la esperanza de que los lleve hasta su hermano fugitivo. Pero después de días le pierden el rastro. 2 semanas después, el FBI tiene un gran avance cuando un chileno alto y rubio se acerca al falsificador. Al principio, el chileno habla casualmente acerca de motocicletas. Bonita moto. Pero antes de retirarse, le dice que un amigo de Enrique Ayala estará en contacto para más falsas identidades. Cuando escucha acerca del alto y rubio chileno, el agente Wag arregla una reunión urgente con el falsificador. El agente Wag le muestra al falsificador un libro de fotos que incluye una de un pasaporte con la fotografía de cierto agente de inteligencia chileno que intentó ingresar a América bajo el nombre falso de Juan Williams. Le mostré las fotos y fue directo a la de Williams. Y dice, este es el tipo, no hay ninguna duda. Los investigadores finalmente tienen un nombre enlazado al misterioso personaje. Se dirigen a Chile para tratar de conocer todo lo posible del hombre que se hace llamar Juan Williams.
En Santiago, el agente especial del FBI, Bob Scherer, descubre que el llamado Juan Williams trabaja para el gobierno o las Fuerzas Armadas. Washington, D.C. Ha pasado un año desde el asesinato del izquierdista y embajador chileno Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt. Los investigadores creen que los derechistas cubanos anticastristas, trabajando dentro de la agencia de inteligencia chilena, posiblemente orquestaron el asesinato. El asistente de fiscalía Jim Proper intenta darle sentido a las pistas conseguidas hasta el momento. Pues el caso se enfrió a mediados de 1977 porque mientras teníamos la información realmente no teníamos ninguna prueba. E intentábamos conseguir información de Chile sin mucho éxito. Los investigadores deciden contactar directamente con el gobierno chileno y solicitar información al agente de inteligencia que se reúne con el armador de bombas cubano en Norteamérica y usa el falso nombre de Juan Williams. Pues presión directa. Chile tiene lo que parece ser un auténtico agente de inteligencia tratando con terroristas en los Estados Unidos. Y esto será embarazoso para Chile. Es mejor que tenga una buena explicación. En Santiago, Chile. ¿Y qué puedo hacer por ustedes? El agente Scherer dice a un oficial chileno que el FBI desea entrevistar a Juan Williams y a otro agente que también solicitó una visa a los Estados Unidos usando un nombre falso. Tenemos fotos de ellos. Los Estados Unidos pueden procesar a ambos individuos por solicitar visas con pasaportes falsificados. Los chilenos dicen que investigarán el caso. Tenemos una organización muy amplia. Luego de esperar un mes por nuevas respuestas de Chile, Proper archiva los papeles en la corte con una portada sin sello que incluye el nombre falso de los dos agentes que implican que ambos jugaron un papel importante en el asesinato de Letelier. Si el gobierno chileno fue la mente maestra del crimen, Proper intentará que se hagan responsables. Resumí lo que creí que mostraría la evidencia y lo coloqué en una carta que estaba fuera del paquete. Nadie había hecho esto antes y el Departamento de Estado prácticamente se burló, pero pensé que cuando todo se hiciera público y me aseguré de que así fuera, ya que no era un documento sellado, los chilenos estarían en pánico y comenzaríamos a escuchar cosas. Entonces pasó que las fotos que se encontraban selladas se filtraron a la prensa. Las noticias salieron en primera plana en los diarios de todo el mundo, acusando al servicio de inteligencia chileno llamado DINA del asesinato. Y los chilenos enloquecieron porque de repente se decía que DINA estaba involucrada con Cuba y con el asesinato de Letelier. No era seguro y los chilenos comenzaron a llamarnos. Querían reunirse con el secretario de Estado y el fiscal general. Los artículos de la prensa desataron una ola de pistas para el FBI. Uno de los diarios identificaba al misterioso y rubio agente de inteligencia conocido como Juan Williams. Puedes verlo en la pantalla. En un giro inesperado, sale a la luz que es nacido en Norteamérica. El FBI queda impactado. ¿Es posible que el asesino chileno sea americano? Mientras el FBI investiga el autobomba del año 1976 que causó la muerte de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffitt, la prensa alrededor del mundo publica la historia de dos oficiales de inteligencia chilenos sospechosos de los asesinatos. También, Enrique. Cuando la historia se filtra, el FBI se entera de que un diario ha identificado al agente de inteligencia conocido como Juan Williams. Tenemos a Juan Williams. La prensa chilena... Aparentemente es americano. Su nombre es Michael Townley. Muy bien, busca el nombre en los pasaportes americanos. Coloca la alerta de inmediato. Agente especial del FBI Carter Cornick. Cuando resultó que uno de ellos era un ciudadano norteamericano, eso hizo nuestra posición mucho más fuerte. ¿Y qué hacía un ciudadano norteamericano trabajando con el servicio de inteligencia chileno? La Oficina de Pasaportes de Estados Unidos reporta que hay un Michael Townley que concuerda con la descripción del agente de inteligencia rubio actualmente residenciado en Chile. Tiene 36 años de edad, nacido en Iowa, pero criado en Chile. Agentes se dirigen a Fort Lauderdale para seguir otra pista en la que Juan William en realidad se llama Kenneth Einert. Él mismo ha estado comprando equipos de vigilancia electrónicos para el gobierno chileno. En una tienda de electrónica que vende micrófonos, interceptores de llamadas y otros aparatos de vigilancia, el dueño del negocio identifica la foto de pasaporte de Juan Williams como Kenneth Einert.
El dueño provee un video que muestra a Einart comprando en la tienda el día del asesinato de Letelier. También entrega una carta oficial del gobierno chileno autorizando a Kenneth Einart y a Michael Townley para realizar compras en su nombre. El FBI ahora sospecha que Kenneth Einart es un alias para Michael Townley y que el gobierno chileno está de alguna manera involucrado en el asesinato. Ahora el FBI tenía a su primer sospechoso sólido en el caso. Al día siguiente en Nueva York, el agente especial Larry Wack se reúne con el falsificador convertido en informante. Él ha estado vigilando a un grupo de nacionalistas anticomunistas cubanos que el FBI sospecha que trabajan con el gobierno chileno. El agente Wack desea saber cómo están respondiendo a la noticia de que el FBI conoce la identidad de su contacto chileno Michael Townley. Todo el mundo en la comunidad exiliada nacionalista y todos los demás estaban en retirada. Fue como, el gato está fuera de la bolsa. Ya saben quién es. Y era momento de huir. El agente Wack presiona al falsificador para pactar una reunión con un nacionalista cubano claramente sospechoso antes de su huida. Le dije al falsificador, solo dile sin rodeos que yo vine a verte. Averigüé que estabas reuniéndote con los nacionalistas nuevamente y que te visité para entregarte una citación al gran jurado. El plan funciona y el falsificador se reúne con el sospechoso para pedirle consejo. Te pidieron que testificaras. El sospechoso le dice que invoque la quinta enmienda y no diga nada. El falsificador sigue preguntando el por qué. Porque nosotros lo hicimos. Nosotros lo hicimos. Habla de Letelier, lo hicimos. Lo sabemos, ellos lo saben. Déjalos que lo prueben. Es exactamente lo que queríamos. El FBI tenía la declaración de un informante de que un nacionalista confesaba. Pero aún necesitaban evidencias físicas que enlazaran a los cubanos con Michael Townley. No podíamos conectarlo al asesinato. No tenemos evidencia que lo conectara, pero ciertamente estábamos seguros porque él era el chileno rubio que estaba negociando con el movimiento nacionalista cubano, que internamente había confesado estar envueltos en el asesinato de Letelier. Y escapaban de nosotros. El asistente de fiscalía Jim Proper y el agente especial del FBI Carter Cornick intentan conectar las evidencias. Una cosa es tener una fuente en la que puedes confiar o no al 100% de lo que te diga. Otra cosa es tener, ¿sabes?, pruebas definitivas. Los investigadores necesitan desesperadamente a alguien que coopere y confiese lo sucedido. Tenían la esperanza en Michael Townley, pero primero debían encontrarlo. Muy bien. El siguiente paso era ir a Chile. E intentar, de alguna manera, forzar al gobierno de Chile para que cooperara en la investigación. El hecho es que estos dos sujetos habían solicitado pasaportes falsos para ingresar a los Estados Unidos una semana antes del asesinato. Era de real interés para nosotros. Durante las siguientes 2 semanas, Proper y el gobierno de Estados Unidos ejercieron mucha presión a Chile. Proper redactó cartas oficiales a través de la Corte Mundial, solicitando la oportunidad de hablar con Townley. Lo llevé al juez principal en Washington y firmó los documentos. Me preguntó cómo iba el caso. Nunca olvidaré esto. Él dijo, ¿cómo va el caso? Le contesté, es un caso difícil, juez. Es bastante difícil. Él dijo, ya sé eso. Él dice, pero Dios hace que las personas que hacen estas cosas también cometan errores. Para encontrar los errores, Proper debía capturar a Townley. Pero el procurador aún recibía resistencia del gobierno chileno. Y el gobierno chileno dijo, esto hará que el gobierno chileno caiga. No podemos entregar a un oficial de inteligencia. Nosotros dijimos, él es norteamericano, cometió un crimen en Norteamérica, lo queremos a él. No nos permitían acceso a personas a las cuales necesitábamos acceder, miembros del servicio de inteligencia chileno. Pero al mismo tiempo, otros oficiales chilenos cooperaban con nosotros en la clandestinidad. Tras bambalinas, el gobierno de Pinochet cerraba en secreto un trato con los Estados Unidos.
Ellos entregarían a Townley si los Estados Unidos prometían no usar su testimonio contra Chile. Estados Unidos accedió. Al día siguiente, la policía chilena sacaba a dar una vuelta a Michael Townley. Él confiaba en la protección del servicio de inteligencia, incluso en que lo recompensarían con unas largas vacaciones en un lugar remoto. Por favor, lléveme fuera de aquí, ¿sí? Él no tenía idea de lo que le esperaba. Fuera de aquí. De vacaciones, ¿eh? Agentes de inteligencia chilenos y el sospechoso del atentado con bomba Michael Townley creen que se embarcan en unas vacaciones. Pero agentes del FBI los esperan en el aeropuerto para que las autoridades lo entreguen. Agente especial del FBI Carter Cornick. Había un vuelo de Air Ecuadorian saliendo de Chile a Nueva York. Y el avión fue retenido por el gobierno chileno en la pista hasta nuestra llegada. Townley fue entregado a nuestra custodia. Salga del auto. Estaba desorientado. Estaba asustado. No podía creer que el gobierno de Chile lo traicionara. Durante el vuelo, Townley se niega a hablar sin un abogado presente. Una vez en Estados Unidos, el FBI retiene a Townley en la base naval en Quantico, Virginia. Es sospechoso de asesinar a un diplomático chileno y aliarse con la extrema derecha cubana para que lo ayudara. Pero el único cargo real en su contra era el de utilizar un pasaporte falso. Townley se reúne con su abogado, mientras que el asistente de Fiscalía de los Estados Unidos, Jim Proper, prepara las negociaciones. Y va a ser muy difícil, ya que en realidad no teníamos un caso de asesinato contra él. Aún no teníamos ningún caso contra Michael Townley, excepto el caso de violación del pasaporte. Miami, Florida. Oye, ese es Ayala. Los agentes toman un respiro cuando una alerta de la policía de Miami aparece. Uno de los hombres conectados a Townley en el homicidio, el líder nacionalista cubano Enrique Ayala. Es Enrique Ayala, ¿cierto? No, señor. Por favor, retire sus gafas. Señor, ¿me muestra su identificación? Seguro que sí. El agente Cornick y el procurador Proper usan el arresto de Ayala y de otros nacionalistas sospechosos para presionar a Townley. Enrique Ayala está bajo arresto. Fuimos con Townley y su abogado. Le dije, el tiempo se acaba. Capturaron a los cubanos. Haremos un trato con el primero que hable. Sabíamos que los cubanos nunca hablarían, pero eso no lo sabían Townley y sus abogados. Townley debía creer que sabíamos lo que había pasado. Lo aislamos y lo trajimos a Estados Unidos. Debía pensar que teníamos más información de lo que él creía. Pero todo lo que teníamos sobre Michael Townley era la violación del pasaporte y conocimiento de que se reunía con los cubanos, pero a menos de que los cubanos o él hablaran, no teníamos un caso sólido sobre nadie. Luego de horas de negociación, Townley accede a cooperar a cambio de una sentencia de 10 años. Townley revela que trabajó como agente encubierto y asesino para la inteligencia chilena. Él trabajó para la Policía Secreta de Chile, que era dirigida por un general. Y dicho asesinato fue visto como una orden legítima de su gobierno. La Policía Secreta de Chile quería a Letelier muerto porque era visto como un vocero que estaba en Estados Unidos creando alboroto en contra del gobierno de Pinochet. Se reuniría en el Congreso con senadores, hablaba alrededor del mundo y el gobierno de Pinochet era muy represivo y derechista. Letelier era muy elocuente y eso les causaba muchas penas a todos ellos. Este no era el primer asesinato de Townley. Esas eran órdenes, tenía que cumplirlas. Como experto en bombas y electrónica, La verdad no sé. Townley colaboró en asesinatos en Sudamérica, Norteamérica y Europa. No lo sé. Este sujeto era sin lugar a dudas el tipo más peligroso que haya conocido. Este era un hombre que alardeaba de su papel en la fabricación de bombas para asesinar personas. ¿Y la justificación? Letelier era un soldado. Yo era un soldado. Townley dice que fabricó la bomba en un cuarto de motel y la colocó en el auto de Letelier en la noche. Los cubanos estaban ansiosos por crear vínculos con la derecha chilena y accedieron a colaborar.
Townley arregló todo para que los cubanos activaran la bomba. Entonces voló a Florida, dejándole a 2 de los cubanos el control remoto. Él dijo no saber quién apretó el botón. Los cubanos no tenían ningún interés en el señor Letelier. Ellos querían una reunión con la policía secreta chilena por otras razones. Chile podría darles al ver que cuando estuvieran en problemas en los Estados Unidos, tenían ideologías políticas muy similares, eran muy derechistas y con ellos podían conseguir un fuerte apoyo, tal vez monetario, del DINA. Para probar la historia de Townley al jurado, el FBI compró un vehículo idéntico y le hizo crear una réplica exacta de la bomba. Todo esto fue grabado por el FBI para ser utilizado en el juicio. De hecho, para colocar la bomba por debajo del auto. Todos los componentes eran idénticos. El auto era idéntico. Y la pregunta era, ¿serían idénticos los resultados? No podíamos saberlo. ¿Preparados para la detonación? 3, 2, 1. Cuando el polvo se disipó, observé el auto que acababa de detonar. Era el mismo auto que había visto 2 años atrás en la escena del crimen. No podía creerlo. Giré a observar a Mike Townley. Su rostro palideció. Él giró a verme y dijo, me gustaría retirarme. Ordené a 2 de los agentes llevarlo de vuelta al auto. Townley era alguien que había estado involucrado en varios asesinatos, pero nunca los había presenciado, siempre los hacía a distancia. Él nunca observó a las víctimas. Él era un soldado, le decían que asesinara a alguien. Él colocaba una bomba en algún lugar, él hacía algo, pero nunca estaba cerca. Y cuando presenció el efecto que causaba, aparentemente se vio afectado. 2 años y medio después del asesinato de Letelier, los hermanos Ayala y asociados fueron a juicio. La foto de ambas detonaciones fue la evidencia definitiva. El parecido era notable. Al final de 7 semanas de juicio, el jurado deliberó, vio las 2 piezas de evidencia. Una era la foto de los vehículos. 1 hora después, resultaron culpables de manera unánime. La corte sentencia a Enrique y Sánchez Ayala por complot de asesinato. Pero en un nuevo juicio sus condenas son revocadas por un fallo técnico. Durante los siguientes 20 años, otros 2 nacionalistas anticastristas y 3 oficiales chilenos terminan en prisión por el asesinato de Letelier. El agente del FBI Carter Cornick considera el asesinato como un trágico malentendido. Primero por lo que había logrado, que era hacer que el gobierno holandés cesara los préstamos a Chile. Y segundo, porque percibieron que era una amenaza, lo que en realidad no era. Y la milicia chilena creía que formaba un gobierno en el exilio en los Estados Unidos, lo cual no era cierto. Creo que fue asesinado por 2 razones. Documentos descubiertos luego de la caída del dictador chileno Augusto Pinochet confirmarían que el gobierno chileno ordenó el asesinato de Letelier. La búsqueda implacable de los asesinos por parte del FBI solucionó un caso difícil y colocó a las naciones forajidas bajo aviso. Creo que envía un mensaje a otros gobiernos que, considerando las sanciones extraterritoriales, ordenen asesinatos. Piénsalo 2 veces antes de hacerlo.